A vivir que son 2 días. Javier del Pino. सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौं दा समा हो गया. Ramón Lobo, ¿cómo estás, Ramón? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal tú? Bien, de momento bien. Pasa o termina hoy el puente de Acción de Gracias. Mañana vuelve la vida a la normalidad en Estados Unidos. Y las cifras son altibajos aquí, ¿no? Entonces, superamos los 200.000 hace un par de días, pero de repente bajó un 25% a 150.000. Hombre, también es cierto que en estos días se contabiliza peor, igual que pasa los fines de semana en España, ¿no? Pero tengo la sensación de que estamos algo así como un mes y medio por detrás que Europa, ¿no? Escuchaba ahora en los titulares un poco cómo está la situación por todo el continente y parece que la ola nos afecta a todos por igual, ¿no? Sí, ahora el problema es que esta segunda ola que empieza a remitir un poco, que no parezca una tercera por culpa de las fiestas. Vamos a ver cómo llegamos a enero, febrero y las vacunas qué efectividad tienen, si nos previenen de contraer el virus o de desarrollar la enfermedad. Yo, como estoy ya por encima de 65, estoy muy ilusionado de estar en el primer grupo de planes del gobierno de vacunación y por supuesto me pienso vacunar. Acabas de entrar en ese grupo, ¿no? Acabo de entrar con mucho entusiasmo, además. Te han dado ya todos los carnets del inserso, del... Sí, bueno, el inserso todavía no, pero todo se andará. Yo estoy dispuesto a lo que sea, con tal de gastar. Que, fíjate, durante el verano, durante muchos meses, tú y yo recibíamos mensajes casi diarios de un amigo común que es Guillermo Altares, periodista del País, en donde nos contaba la evolución de su hermano Juan. A su hermano Juan le pilló el COVID de la peor manera posible, de una manera además imprevista y de una manera gravísima, y acabó en coma durante semanas y semanas y semanas, y además en un coma de confinamiento que tiene que ser terrible también desde el punto de vista de los familiares, porque él un día se durmió sedado, porque lo sedaron, y un día se despertó semanas y semanas después, y mientras tanto los familiares solamente podían esperar una llamada de teléfono para que alguien les dijera hoy está mejor, hoy está peor, ¿no? Sí. Y este relato lo cuenta hoy en El País, Guillermo. Yo creo que también un ejercicio voluntario de desnudez, ¿no? Y es terrible escuchar la historia y verla escrita, ¿no? Porque muchas veces criticamos todo lo que contamos sobre el COVID porque no le ponemos caras, no le ponemos gestos, y de repente que tú le pongas la cara de tu hermano y que cuentes un poco tus sensaciones, pues es un paso adelante que yo creo que es positivo. Muy positivo, porque además es la historia de mucha gente. Quizás no todo el mundo ha estado 50 días en coma y 70 días en la UCI, pero hay gente que ha estado más tiempo en la UCI, pero esa historia de soledad que comentabas de la familia en su casa sin poder estar en contacto con el enfermo, esperando la llamada por la tarde para decirte que está mejor o está peor, eso ha sido la historia de muchísima gente. Tú imagínate que tienes a una persona querida en la cama del hospital, que no sabes nada de él, que no puedes llamar a nadie porque es caos ahí dentro, y que de repente suena el teléfono a última hora de la tarde y alguien te va a contar algo, ¿no? La tensión tiene que ser terrible. Guillermo cuenta en el artículo cómo no se ha separado del teléfono durante meses, ¿no? Y se duchaba con música puesta en el teléfono para que la música se interrumpiera con la llamada y así no perderla, si es que alguien llamaba en ese momento, ¿no? Y la historia de los médicos, enfermeras, auxiliares de la UCI, del Jiménez Díaz y de tantos hospitales españoles y de otros países que han peleado y pelean todavía para salvar vidas. Y yo creo que eso nos debería también llevar a pensar, eso fue uno de los grandes errores de lo que pasó, ¿no? Y una muestra de que no estábamos preparados para un apocalipsis de este tipo, y es los problemas de comunicación de los enfermos con la familia, ¿no? Como era demasiado complicado saber cómo estaban y cómo no se había establecido nunca un protocolo para una situación como esta. Estamos aprendiendo.
Oye, ¿cómo va tu proceso de metamorfosis en Papá Noel? Que ya queda poco, ¿no? Bueno, yo estoy interrumpido este año, como no va a haber Papá Noel. He visto ahora unas imágenes en el New York Times de Papá Noel con una cosa de plástico delante. Eso no es Papá Noel ni en nada. Pero yo tenía previsto ir, el año que viene lo haré, ir y llevar un traje de Papá Noel, que tengo uno, y ponerme en la calle a ver qué pasa. igual me saco unos $. Igual acabas no, la comisaría. La comisaría. El año pasado me dijo un Batman, tenía la barba larga el año pasado, me dijo, pero tío, ¿qué haces vestido así? Estás perdiendo dinero. Bueno, pues quería comprobarlo, pero el COVID me lo ha impedido. Si llevas el disfraz puesto, ¿no? Hombre, tú de Baltasar no puedes ir, porque como dice Máximo Baltasar, siempre suele ser concejal y del PP, ¿no? En España. Sí, y blanco. Vamos a empezar, venga. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell, love. No one could deny. But don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was you wrecked me. Yeah, you wrecked me. Claro, las últimas 24 horas, Ramón, no sé tú, pero yo veía titulares sobre lo que ha ocurrido en Teherán, en Irán y en Israel, y eran titulares que yo creo que no se fijaban en lo correcto, por lo menos no contaban toda la historia, ¿no? Muchos de ellos decían, Israel teme un ataque de Irán, pero es que Israel ha matado al científico nuclear de Irán en territorio iraní, y esto es muy grave. Bueno, no sabemos qué ha sido Israel, pero tiene la firma del Mossad clarísima. Hay un equipo del Mossad ahí dentro, porque hace poco mató al número 2 de Al-Qaeda. No hace mucho, recordar los oyentes, que Estados Unidos mató al general Soleimani, el principal jefe militar de Irán, en el suelo iraquí. Y esto, Irán hoy, ayer el guía supremo, Ali Khamenei, amenazó que iba a haber una respuesta contundente. Veremos cuál es, pero sin duda todo esto son movimientos que van a dificultar mucho las posibilidades de Biden de recuperar la mesa de negociación nuclear, si es que se puede recuperar ya. Claro, yo creo que esto es un mensaje claro de Netanyahu al próximo inquilino de la Casa Blanca, ¿no? Sin duda este asesinato, porque es un asesinato, ha contado con el permiso de Estados Unidos, porque una acción así no se puede hacer por sí solo. Con un acuerdo nuclear que está en juego. Saludamos al periodista freelance en Oriente Medio, Mikel Ayestarán. Nos atiende desde Jerusalén. ¿Cómo estás, Mikel? Buenos días. Hola, buenos días. Esto que decía Ramón, yo creo que caben pocas dudas de quién ha organizado y ejecutado el asesinato de este científico nuclear, ¿no? Sí, que es el quinto científico que asesinan en los últimos 10 años en Irán, con métodos bastante similares en todos los casos, y la verdad es que todas las miradas apuntan una vez más al Mossad, ¿no? Apunta a Israel, y en este caso, como siempre ha hecho el Estado judío, pues ni confirma ni desmiente, pero ya ha enviado un mensaje de máxima alerta a sus embajadas en todo el mundo ante una represalia que sí o sí va a llegar, porque en este tipo de casos digamos que los iraníes también se ven obligados a hacer alguna respuesta, pero como vimos en el caso de Soleimani, tienen que andar con mucho cuidado, ¿no? Si no quieren que una respuesta se convierta o desate una desescalada aún mayor, ¿no? Estamos en un juego que ya vimos en enero, y vamos a ver en qué acaba, ¿no? Ahora mismo es un momento de bastante incertidumbre, con estos 2 meses hasta que se produzca el relevo en la Casa Blanca por delante, que prometen ser bastante largos. Esto complica los planes de Joe Biden para volver a la mesa de negociaciones del acuerdo nuclear con Irán, y claramente Netanyahu no quiere que ese acuerdo vuelva a desenterrarse, ¿no? Y se lo dijo públicamente. Le costó llamar para felicitarle por la victoria en las elecciones, no tanto como a Putin, pero también le costó a Netanyahu llamar. Y ese mismo día de la felicitación, pues el primer mensaje que le dijo es que no volviera a los puntos del acuerdo de 2015, y
y es el gran problema, ¿no? Este atentado lo que pone es una piedra más en el camino a esa posible recuperación de un pacto. Parece que Biden, desde luego, a lo largo de la campaña dijo que quería retomar las relaciones diplomáticas con los iraníes, y el problema ya no es solamente desde el lado, digamos, estadounidense, sino que es los propios sectores más radicales de Irán. En las últimas 48 horas lo que estamos viendo son protestas en las calles de gente quemando fotografías de Trump y de Biden y pidiendo al líder que retire también a los iraníes de ese acuerdo, porque ellos siguen dentro del acuerdo, siguen respetando ciertas limitaciones y están pidiendo que se salgan de ese acuerdo, como hizo Estados Unidos, y que también expulsen a los investigadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica que siguen trabajando en Teherán. Sí, como decía Miquel, estos 2 meses van a ser muy importantes porque Israel no tiene capacidad militar y política para lanzar un ataque contra Irán si no cuenta con apoyo americano. Estos 2 meses va a tener a Trump en la Casa Blanca. Y después también los movimientos que hay debajo del tablero, ¿no? De la reunión secreta no siempre confirmada entre Netanyahu y el príncipe heredero saudí, los movimientos para complicar toda la situación a Biden, que cuando llegue el mapa sea otro, sea pero fijado, ¿no? El mapa es otro, y desde luego de Donald Trump podremos decir muchas cosas, pero en Oriente Medio sí que ha sacudido el tablero de una forma que no habíamos visto en décadas, y con un sprint final en forma de unos acuerdos que se llaman Acuerdos Abraham, que no tienen precedentes, ¿no? Ha conseguido que lo que era un secreto a voces, que países que tenían relaciones con Israel bajo la mesa ahora ya sean públicas, como son Emiratos Árabes Unidos, como es Bahrein. El caso de Sudán ha sido una sorpresa muchísimo mayor, y lo que estás comentando, ¿no? Esta última reunión de Netanyahu volando desde Tel Aviv a una ciudad de Arabia Saudí para reunirse con Mohammed bin Salman, y hablar de lo que va a ser el futuro, ¿no? Cuando se produzca el relevo en la Casa Blanca, una reunión apadrinada en todo momento por Mike Pompeo, pues sí, dibuja un mapa nuevo. Lo que se va a encontrar ahora mismo Biden no es lo que dejó cuando hace 4 años. El panorama ha cambiado de forma radical, y la gran incógnita que tenemos es qué va a pasar con ese pacto nuclear que ni israelíes ni saudíes quieren que se recupere, ¿no? Que era realmente la herramienta que consiguió limitar el enriquecimiento de uranio por parte de los iraníes, y que es algo que si no está sobre la mesa, pues vamos a volver a ver una carrera nuclear pues sin frenos, ¿no? Como era hasta el año 2015. Sí, pero han sido unos años de Trump que han conseguido que ninguno de nosotros tres haya pronunciado todavía la palabra palestinos en esta conversación, que son los grandes olvidados, ¿eh, Miquel? Sí, ese es el gran éxito y el gran objetivo que tenía Benjamin Netanyahu en estos 4 años, ¿no? Quitar a los palestinos del mapa, y lo ha conseguido por goleada, ¿no? Hemos visto cómo Estados Unidos, digamos que Trump podría ser impredecible en otro tipo de políticas. Aquí su política ha sido exclusivamente la de Netanyahu, y el plan es el que tú dices, era borrar de los palestinos de la escena, sacarlos de la escena, y lo ha conseguido, y además ha conseguido que el propio mundo árabe dé ese paso al frente de la mano con él, ¿no? Con el Estado de Israel, con lo cual la victoria es doble. Sin embargo, a nivel doméstico esto no le está dando los rendimientos que él esperaba, y tenemos un Netanyahu pues absolutamente acorralado por los casos de corrupción y las protestas, ¿no? Una cosa son esos éxitos diplomáticos, ese éxito de sacar el tema palestino, la causa palestina de cualquier mesa negociadora, y por otro lado pues estos problemas que tiene a nivel doméstico, ¿no? Que ahí desde luego Trump no la ha podido salvar. Oye, en este tablero, como decía Ramón, y en este escenario de posible conflicto con Irán, muchas veces yo creo que se nos olvida también un detalle, y es que Israel es potencia nuclear no reconocida, porque nunca ha aceptado tener o reconocer que tiene armas nucleares, pero potencia nuclear, al fin y al cabo. Sí, potencia nuclear, ¿no? Y eso es lo que le echan también en cara muchas veces las voces más críticas, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de hablar de Israel en Oriente Medio estamos hablando de una estrellita más de la bandera de Estados Unidos, ¿no? A nivel de potencia militar, como ha dicho Ramón, cualquier movimiento que se produzca de importancia, ¿no? Como lo que ha pasado en Teherán, no son movimientos unilaterales, ¿no? Estamos hablando de acciones que son o que aparentemente son absolutamente coordinadas, ¿no? entre los dos países. Por lo tanto, no se puede hablar de Israel en solitario. Desde luego no opera en solitario, y en todo lo que es su carrera nuclear, pues tampoco, ¿no?
Miquel Ayestarán, que es periodista freelance, nos ha atendido desde Jerusalén. Como siempre, Miquel, un abrazo fuerte, cuídate mucho. Muchas gracias, Miquel. Un abrazo. Hasta luego. Sunday morning I wake up, you're beside me, breathing so loud. The wall is empty and so flat, the world around me is too large. Oh. And I know that I'm slow in the morning as I fall into a hole without an end until suddenly I look at you and all the mirrors vanish from my mind. Oh, 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 you're mine. Vamos a hablar de un país al que dedicamos muy poca atención, históricamente además. Nos referimos a Etiopía, que es una nación que está viviendo un conflicto civil en la zona norte, en la región Ramón de Tigray. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Allí hay un Frente Popular de Liberación que ha hecho un movimiento no secesionista, pero casi, y el gobierno central ha respondido con las tropas. El 4 de noviembre mandó tropas para allá y ya han ocupado la capital y en principio se ha acabado el conflicto. Pero Etiopía es un país muy complejo, muy complicado, que siempre ha estado, como decías, en los medios de comunicación para relacionar con el hambre, los grandes conciertos de música para paliar hambrunas y últimamente estaba en los papeles en buen sentido, porque tiene una presidenta, la mitad del gobierno son mujeres, el Parlamento ha pasado de un 3% de mujeres a creo que son 30 y tantos %, es un país que ha estado plantando árboles porque está con el cambio climático y de repente este conflicto. Pero este conflicto ha salido reforzado el primer ministro, Abiy Ahmed, que además fue premio Nobel de la Paz, que tiene solo 44 años, y es un país muy complejo porque no hay varias regiones con problemas secesionistas, entre ellas el Ogadén. Es una nación, como dices, casi mimada por el establishment internacional ahora, como ejemplo, un discurso liberalizador en política y en economía, la mitad de las carteras en manos de mujeres. Saludamos a Gubalem Tadesse, que es ingeniero e investigador, nos atiende desde Addis Abeba, capital del país. ¿Cómo estás, Gubalem? Buenos días. Hola, buenos días. Ayer el ejército gubernamental culminó el control total de la capital de la rebelde Tigray, ¿no? Cuéntanos qué pasó. Sí, ayer el gobierno controló la ciudad de Mekelle, que es la capital de la región de Tigray. El problema fue que la guerra comenzó hace menos de 3 semanas, que el propio gobierno regional atacó a los cuarteles militares que se encontraban en la región y allí el gobierno central reaccionó y estuvimos en guerra durante menos de 3 semanas. Y se acabó ayer la guerra y la capital de la región de Tigray está controlada por el gobierno. Se acabó esa guerra de 3 semanas, empezó en torno al día 4, cuando el primer ministro ordenó la ofensiva. ¿Cuáles son las cifras que has podido escuchar, que habéis podido ver? ¿Cuántas personas han podido morir o cuántas incluso han tenido que escapar a Sudán, por ejemplo? Pues yo creo que se nos entrecruzó un hilo musical, Ramón, sí. En alguna centralita telefónica africana. Es que Etiopía está muy lejos y es un país de los países más pobres de África y son los países con más futuro. Es un país donde el 80% creo de la población es rural, donde siempre hablamos de Addis Abeba, pero bueno, hay muchas más regiones. Y lo que te decía, es un país muy complejo étnicamente, donde yo vi además la final de la Copa Europa que ganó España-Alemania, lo vimos en la capital de los rastas, y todo el mundo nos felicitaba a nosotros como si fuéramos los que habíamos metido el gol, que fue Torres. Y es un país que tiene muchísima ayuda humanitaria, mucha presencia humanitaria, y un país complejo también desde el punto de vista religioso. Bueno, ese gol seguramente lo metisteis todos, ¿no? Oye, creo que Gubalem nos escucha ya otra vez por teléfono. ¿Estás por ahí, Gubalem? Sí. Vale. Sí.
Te preguntaba, antes de que se cortara, si hay cifras de cuántas personas han podido fallecer en estos enfrentamientos militares y cuántas incluso a lo mejor han tenido que desplazarse hacia países vecinos como Sudán. Sí, en cuanto a muertos, todavía no hay cifras oficiales ni por el gobierno ni por la región de Tigray, pero sí en cuanto a personas desplazadas hacia Sudán, ya las Naciones Unidas ha dado los datos como 40.000 desplazados, pero ya una vez que la región está recuperada, yo creo que van a volver la gran mayoría de ellos. ¿La figura del primer ministro Abiy Ahmed Ali sale reforzada de toda esta crisis? Yo creo que sí, porque esta región autónoma de Tigray estaba en conflicto con el primer ministro o con el país desde el mayo, sobre todo desde el mayo pasado, porque el gobierno decidió no hacer elecciones por el virus, ellos han hecho elecciones. El gobierno ha hecho todo lo posible para que haya paz contra ellos, contra la región autónoma, pero ellos han decidido irse por sí solos. Entonces, el conflicto llegó a tal punto de que ellos comenzaron la guerra, con lo cual el primer ministro en menos de 3 semanas pudo controlar la región autónoma de Tigray. Y yo creo que ahora con esa crisis el primer ministro salió muy reforzado. Eso pensamos todos. Yo decía al principio que muchos países desde la escena internacional están mirando hacia Etiopía para ver si puede ser a lo mejor un ejemplo de lo que pueda ocurrir en otros lugares de cara al futuro. A Occidente llega poca información de lo que ocurre allí dentro. Hay ONGs y defensores de derechos humanos que critican mucho la censura que existe en tu país y que perjudica lógicamente esa labor informativa. ¿Tú crees que puede haber pronto elecciones generales que creo que deberían haberse celebrado este año y que Etiopía está en un lento, muy lento camino hacia la democracia? Sí, elecciones generales tenían que haber sido celebrado el mayo pasado, pero no pudo ser por culpa del virus. Pero ahora el gobierno ha decidido hacer elecciones aplazadas del año pasado. Van a ser en mayo o junio del año que viene. Entonces, el primer ministro y su gobierno están haciendo todo lo posible para que el país vaya hacia la democracia. Pero hay muchos obstáculos, no te creas que va a ser muy fácil. Pero sí, se están haciendo muchos esfuerzos. Pues ojalá ese camino culmine donde tiene que culminar. Gubalem Tadesse, que es ingeniero e investigador en Etiopía. Gracias, Gubalem, un abrazo fuerte, cuídate. Muchas gracias, un abrazo. Vale, un abrazo. Gracias. Hablamos con Gubalem y escuchamos una conversación telefónica y nos cuesta recordar que él está en un mundo tan completamente distinto al nuestro, ¿no? Es algo que también en la radio se pierde un poco. Tenía que haberle preguntado qué es lo que ve a través de su ventana, qué es lo que hace cada mañana, qué es lo que te traslada un poco al mundo en el que vive, ¿no? Pero un mundo tan distinto al nuestro, ¿eh? A mí me parece un país apasionante, en el que nunca ves la mujer más guapa. Ya sé que no es muy políticamente correcto decirlo, porque siempre hay una más guapa. Es una región, también Eritrea y Somalia, donde las mujeres son guapísimas y son mujeres terriblemente castigadas por la ablación, la infibulación, por el machismo. Por eso es tan importante que la mitad de las mujeres sean ministras y que haya presencia de mujeres en el Parlamento para llevar esa voz a la política africana. Bueno, vamos a parar un momento, que tenemos algunos compromisos. Hay Vamos. que hacer un poquito de caja y ahora seguimos. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.